Estimados amigos de la República Mexicana, les saludamos aquí en su programa Acústica Rural, como siempre, como todas las mañanas, con muchas ganas y con mucho esmero de hacerlos pasar y de hacerles llegar información importante para el mejor desempeño de sus responsabilidades. Recordarles que nos pueden sintonizar en el 1150 de amplitud modulada en la Ciudad de México y su zona conurbada, en el 1120 en la Ciudad de Guadalajara y sus alrededores, y en la Sultana del Norte nos pueden sintonizar en el 600 de amplitud modulada también. En televisión abierta nos encontramos en el 13.1 de la cadena hermana Albavisión y nos podrán sintonizar en el sur, sureste, centro y occidente del país. Y por supuesto, como ustedes ya bien saben, en las páginas de las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Twitter. El programa también lo pueden sintonizar en nuestro canal de YouTube y por supuesto queda registrado en Spotify. Les saluda Daniel Meiners y el día de hoy tengo el gusto de saludar a un invitado muy especial, ustedes bien lo conocen, a Luis Cuanalo, quien a la distancia por cuestiones de agenda nos volvemos a saludar y encontrar en este programa de Acústica Rural. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Daniel, muy buenos días para todos los grandes seguidores y espectadores de este canal tan importante de Acústica Rural, que día a día pues está teniendo pues mayor auge en el sector, pues no solo de nuestro país, sino también de los Estados Unidos como cadena binacional. Pues como siempre, un gran gusto de poder estar con ustedes, saludarlos y sobre todo, bueno, tener como siempre invitados muy especiales que desde luego son de gran importancia por el desarrollo que imparten a nuestro país, todas las investigaciones, todos los avances, todo lo que manejan ellos, lo cual es muy interesante. En esta ocasión está con nosotros la doctora Rosa Isela Castillo. Ella es profesora investigador de Colpos, Veracruz, y tiene una trayectoria muy interesante pues a lo largo del desarrollo de diferentes investigaciones. En este caso, los cultivos multipropósito, es lo cual está teniendo gran auge precisamente pues por la importancia que tiene para nuestro sector y para nuestro país. Entonces, pues, gracias, Daniel. Bienvenida, doctora. Gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación que me hicieron para poder compartir un poco de lo que hacemos aquí en el Colegio de Posgraduados. Al contrario, doctora, el gusto es todo nuestro, el alto honor de poder platicar con una investigadora del Colegio de Posgraduados siempre será tema importante para nosotros. Y si estás de acuerdo, Luis, vamos a entrar en materia. Doctora, si nos puede dar una apertura de boca e introducirnos en el tema de la sábila como un cultivo multipropósito, por favor. Sí, claro, gracias. Bueno, yo puse precisamente este inicio de plática como la sábila, un cultivo multipropósito, porque precisamente tiene una forma en que se puede utilizar y tener un efecto en diferentes dimensiones de la sociedad. En primer lugar, la sábila en realidad es una planta benéfica para nuestra salud. Primero que nada, todos lo conocemos a lo largo de antaño, ¿verdad? Sabemos desde nuestros abuelos y ancestros han utilizado la sábila como un cultivo medicinal, principalmente utilizado para aliviar problemas gastrointestinales, combinado con algunos otros productos alimenticios para combatir incluso problemas de anticancerígenos. Y estos han sido remedios ancestrales, ¿no? Son saberes que se tienen desde la antigüedad, que nosotros estamos en el colegio retomando y tratando de explicar por qué esas características benéficas de la sábila. En ese trayecto de querer explicar esas características, nos hemos encontrado con cosas muy importantes, muy interesantes, ya que es una planta que puede crecer en condiciones de sequía larga, ¿no? Condiciones en las cuales gran parte de nuestro país se encuentra y sobre todo la región
donde se encuentra el colegio de posgraduados. Es una de las zonas más áridas del estado, entonces la planta de sábila es una alternativa importante para el cultivo. Muchos de los cultivos que se han sembrado, los productores han tenido que voltear sus parcelas precisamente por esta falta de agua, que no cuentan con este vital líquido, y las plantas pues mueren, ¿no? Sin embargo, la sábila, pues precisamente por sus características fisiológicas, es una planta que puede crecer en estos ambientes. Entonces, ahorita con las consecuencias del cambio climático, las largas sequías, pues es una estrategia interesante como forma de cultivo para los productores de la región. Entonces ya tenemos el impacto en la salud por el consumo de la sábila, el impacto positivo de sembrarla, ya que se aprovechan la poca agua que cae en diferentes periodos de año, y además que se puede utilizar todo lo que es la sábila, tanto el gel como está en el interior, como la hoja que se encuentra en el exocarpio, en la parte posterior. Por eso yo le pongo que es una planta multipropósito, ¿no? Sobre todo en la parte de la salud, porque vamos a ver ahorita, quiero presentar una lámina de todas las bondades y atributos que se le han conferido a la sábila. Sí. Increíble, pues un cultivo con una alternativa, sobre todo en estos tiempos del cambio climático. El agua siempre ha sido factor, y más ahora en estos últimos tiempos, y más ahora en el norte, en la zona de semidesértica, tener cultivos que puedan paliar este déficit hídrico puede resultar muy, muy interesante, y sobre todo si es una planta que se aprovecha en su totalidad, ¿no, Luis? Sí, de hecho, como bien explica la doctora, es un cultivo multipropósito y que además pues tiene grandes beneficios, sobre todo pues a raíz de este cambio climático que estamos sufriendo. Yo recuerdo que la sábila o la aloe vera, que es el nombre científico, la venimos usando desde generaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso especial de mi madre, que siempre tenía una planta de sábila en diferentes macetas ahí en la casa de ustedes, y pues la usaba precisamente como como para licuados o como para cuestiones de belleza. Entonces pues es realmente un cultivo con muchos beneficios que a veces pues no nos damos cuenta de la realidad que tenemos ahí, todas las oportunidades que tenemos como uno de los cultivos alternativos para nuestros productores. Mi mamá también tenía sus plantas con sábila, y a mí me la ponían en la piel cuando exageraba en exposición al sol. Me cortaba una hoja de la maceta, y el gel me lo untaba directo en la piel para aliviar el ardor. Doctora, si no fuera inconveniente, pudiera, más allá de las anécdotas que podamos platicar Luis y yo, que no son pocas, platicarlos con un enfoque un poco más científico. ¿Cuáles son todos estos beneficios de los que usted nos refiere sobre la sábila? Sí, correcto. Miren, les voy a compartir una lámina, no sé si ya la observan. Viendo. Sí. Correcto. Voy a ver si lo puedo hacer un poco más grande. Fíjense, en el centro de esta pantalla tenemos el cuerpo humano, ¿verdad? Que tenemos calcio, hierro, potasio, vitamina A, B1, E y B2. Estos micronutrientes son los que contiene la sábila, ¿no? Ya sabemos gran parte de los beneficios de estos minerales, pero además contienen otros componentes. Por ejemplo, además de los minerales y aceites esenciales, tienen algunos componentes como se llaman antroquinonas, quinonas, antioxidantes, que tienen que son los compuestos fenólicos que están por acá abajo, y las cromonas y antroquinonas. Lo que hacen los compuestos antioxidantes en nuestro cuerpo, yo creo que ya varias de nosotros lo hemos constatado, es luchar contra los radicales libres que se encuentran en nuestro cuerpo, que comemos
generalmente cuando nos excedemos en frituras, utilizando aceites muy fritos, se generan radicales libres que a la larga pueden ser pues cancerígenos para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esos alimentos que a veces decimos, ay, mira, esto tiene antioxidantes, pues precisamente es lo que permite a nuestro cuerpo hacer ese equilibrio para poder contrarrestar los efectos de esos radicales libres. También contiene otros componentes como se llama las cromonas, que son oleoresinas. Esos cromonas y oleoresinas tienen una propiedad antiinflamatoria y antibiótica, es decir, que combate o inhibe el crecimiento de bacterias en nuestro cuerpo. Y el compuesto estrella del gel de sábila principalmente se le llama azemanano. Este azemanano son cadenas de polisacáridos, principalmente de manosa, o sea, tiene azúcares integrados en su estructura, pero son azúcares complejos que nos ayudan, principalmente tiene una función probiótica en nuestro cuerpo y ayuda a combatir problemas gastrointestinales y también a ir contribuyendo a la formación incluso hasta de las células epiteliales, es decir, de la piel. Por esa razón, cuando nosotros nos cortamos o nuestras padres, ¿no? Nos quemábamos, ¿verdad? Para recuperar esa piel muerta que a veces debido al sol o alguna quemadura nos ponían sábila en esa herida. Entonces, lo que hacen estas estructuras es ir regenerando, haciendo enlaces con las células epiteliales y van regenerando esa piel. Entonces, se dan cuenta cómo tiene múltiples propósitos, tanto a la parte tópica, o sea, en una piel quemada o lacerada, ¿no? De algún problema que se haya tenido en la piel, o bien como una función antiinflamatoria, ¿no? Precisamente por esto, durante la pandemia, era un auxilio, ¿verdad? Un remedio el utilizar sábila con miel, porque también ayudaba a desinflamar a veces la parte respiratoria, ¿no? Que se creía, ¿no? Que la gente no podía respirar bien y entonces la tomaban como un remedio natural, ¿no? Casero, doctora, cada mañana. Doctora, lamento la interrupción. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero no quería dejar de decir antes de irnos a la pausa que tanto tu mamá como mi mamá, Luis, tenían toda la razón, ¿no? Aquí está la explicación científica de los saberes ancestrales de tu madre y de mi madre, a quien le mando un beso a su recuerdo, por supuesto. Pero nos vamos a una pausa comercial, doctora, y si está de acuerdo, regresando de esta, continuamos hablando de los beneficios de la sábila. Volvemos. Estamos ya de vuelta aquí en su programa Acústica Rural, estimados amigos productores de alimentos de nuestra querida República Mexicana. En esta ocasión, con el gusto y el alto honor de poder platicar con la ingeniera en bioquímica, doctora Rosa Isela Castillo Zamudio, quien trabaja y labora en el Colegio de Posgraduados, en esta ocasión platicándonos sobre la sábila. En el bloque anterior tuvimos la oportunidad de dejar claro cuáles son los beneficios de la sábila. Nos ha quedado perfectamente claro que tiene usos ancestrales en el cuidado de la piel, en la regeneración capilar, en el proceso gástrico, como un proceso antiinflamatorio e incluso como un proceso de antibiótico. Doctora, dejando claro los beneficios de la sábila para el uso y el consumo humano, desde el Colegio de Posgraduados, ¿qué están haciendo con esta beneficiosa planta? Sí, pues bueno, precisamente cuando nosotros haciendo un diagnóstico de la región de atención prioritaria, se le llama a la microrregión que tiene cerca el colegio, que vimos que era una zona bastante árida, entonces nos propusimos el objetivo que fue establecer una agroindustria rural que se ubique en esta microrregión de atención prioritaria
de aquí del colegio que realice o que pueda realizar el aprovechamiento integral de la sábila. Les cuento un poco de historia, por qué surgió. De hecho, fue a necesidad, a solicitud de los productores de esta zona. Cuando estuvimos recorriendo, vimos que había muchos sabilares bastante abandonados ya. Entonces, cuando encontramos a un productor y otra productora de sábila, limpiando ahí su sabilar así a mano, ¿no? Machete y todo, nos llamó la atención y le dije que si tenía alguna aplicación. Nos dijo que la sábila prácticamente no se enferma de nada, a diferencia de, pues, de otros cultivos, ¿no? Y que prácticamente su sábila era orgánica, porque alrededor no habían otros cultivos en las que hicieran alguna aplicación de ningún fertilizante. De hecho, uno de los productores actualmente que visitamos en aquel entonces, actualmente ya tiene la certificación orgánica de sábila. Realmente desde que iniciamos en el 2017, 16, 17 por ahí, hasta el día de hoy, han avanzado increíblemente cada uno de los productores en diferentes secciones, áreas, unos por un lado en la parte de comercialización en fresco del cultivo y por otro lado lo que es ya la transformación. Entonces les preguntamos cuál era la problemática principal, ¿no? Y nos comentaron la historia de cómo cómo había que tantas hectáreas de sábila en el estado, ¿no? Y sobre todo en este municipio de Paso de Ovejas y de Puente Nacional. Resulta que el estado, que es uno de los estados principales productores de sábila, que es el estado de Tamaulipas, ya no se daba abasto con la sábila que tenían en esa región, y entonces pues echaron mano de sábila de Veracruz, ¿no? Y vinieron aquí a Veracruz a motivar a muchos productores que tenían caña principalmente a sembrar sábila. Y bueno, varios productores, unos 20, 25 productores de 1, 2 hasta 5 o 10 hectáreas empezaron a sembrar sábila. Y bueno, por aquel entonces de los años 2000, me dicen, había una venta bastante fuerte de sábila hacia acá, al norte, ¿no?, del país, porque el destino final de esa sábila era Estados Unidos. Veracruz funcionaba como un proveedor de materia prima para Tamaulipas. Tamaulipas procesaba esa sábila en forma de filetes prácticamente, incluso en polvo, o sea, obtenían el polvo y luego la mandaban a Estados Unidos. Esa era la cadena habitual que tenían de sábila. Pero ¿qué sucede? Empiezan a haber muchos cambios de inseguridad y de otros aspectos que llevan a Tamaulipas a cerrar varias empresas de sábila ya en esa ciudad, en ese estado, y pues ya no le compran sábila a los productores de Veracruz. Entonces imagínense la situación con toda la sábila plantada sin que nadie se las compre. Entonces los productores ya estaban bastante desanimados, ¿no?, porque no veían dónde iban a vender ese cultivo. Y entonces ellos nos dijeron que qué podían hacer con la sábila. Entonces, con base en esas pláticas, ¿verdad?, que tuvimos, en esas conversaciones que tuvimos con ellos, es que nos planteamos como colegio el objetivo de establecer una agroindustria y fuimos estableciendo diferentes pasos para poder llegar a ese objetivo. En primer lugar, fue evaluar la situación actual del cultivo de sábila, la microrregión de atención prioritaria que se llama MAP del colegio, y caracterizar toda la cadena productiva de la sábila. En una segunda etapa del proyecto fue desarrollar la tecnología necesaria para la industrialización del cultivo de sábila bajo sus esquemas en el contexto y adaptadas
pues a la infraestructura, ¿verdad? Y a la economía de estos productores. En una tercera etapa, desarrollar los productos que están elaborados a base de sábila, pero con un valor añadido, con una calidad diferencial de lo que ya existe en el mercado. Dicho sea de paso, en el mercado de hace 3 años o a partir de la pandemia, que ya la gente nos preocupamos por comer más sano, ¿verdad? Han surgido muchas empresas que han realizado ahora ya bebidas de sábila, jugos concentrados supuestamente de sábila, pero cuando vamos a esos tiendas de autoservicio donde las venden, nos hemos dado cuenta que tienen muy baja concentración de concentrado de sábila. Entonces nosotros pues propusimos elaborar bebidas o jugos concentrados a base solo de sábila. Podríamos haber añadido otro jugo en combinación, pero que su base fundamental, más del 50% fuera sábila. Entonces tiene una calidad diferenciada. Bueno, eso fue la propuesta en un inicio, ¿verdad? Y finalmente integrar esa cadena productiva con circuitos cortos de comercialización y una red de valor ya fortalecida. Y bueno, así empezó nuestra vida, ¿no? En la sábila con el colegio. Aquí muestro en esta lámina todo lo que es un proceso agroindustrial de sábila, desde el cultivo, todas las etapas por las que pasa el cultivo de sábila, las hojas, el transporte hacia la unidad de producción, el procesamiento y principalmente la distribución y venta, o sea, identificar cuáles son nuestros mejores canales de comercialización, quiénes son nuestros clientes, qué pide nuestro cliente, qué necesita nuestro cliente. Entonces, muchos de los consumidores, cuando hicimos algunas encuestas, nos decían que los productos de sábila realmente que vendían concentrados sabían horribles, sabían amargos, tenían un sabor muy raro, y empezamos a ver de qué forma cambiar ese sabor, por qué se le atribuía ese sabor a esos tipos de productos, ¿no? Que ya vendían en el mercado, los que eran concentrados. Y pues llegamos a la conclusión de que son los componentes que están en la cáscara los que dan ese sabor amargo al jugo, y que desafortunadamente en algunas agroindustrias que ya los están fabricando no lavan al 100% de una manera eficiente la sábila, el filete de donde surge el jugo, y entonces se deposita todavía, se concentra lo que le llaman aloína, precisamente por eso se llama aloe vera, porque contiene aloína, que es una sustancia amarga que es de color incluso amarillo, que se encuentra en la corteza de la planta, y eso impregna totalmente el filete cuando se manipula. Entonces sí se debe de tener un cuidado muy importante cuando se hace el procesamiento de esta planta. De hecho, ahí en esta lámina podemos observar, podemos observar los iniciadores de este proyecto, ¿no? Los que iniciaron con nosotros esta aventura, que fueron, pues de la mano, en la parte superior izquierda están los cultivos de sábila, en aquel entonces, en el 2016. Del lado derecho está el señor que se dedica a elaborar o a diseñar equipos, y quienes nos ayudaron para poder diseñar una fileteadora de sábila. Él con su ingenio diseñó una fileteadora que se adapta a la sábila de esta zona. Cuando nosotros empezamos a recorrer diferentes sabilares, nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Tamaulipas, en Puebla, la mayoría de las sábilas tienen riego. Entonces, lo que sucede es que las sábilas son muy gruesas, y las fileteadoras que están diseñadas para ese tipo de sábilas, con nuestras sábilas se perdía, o sea, demasiado producto, el rendimiento era muy bajo.
Así que el señor Bernardi, que estaba allá en la esquina derecha, él diseñó una fileteadora como nosotros más o menos se la propusimos, que fuera más angosta, y creó una fileteadora de sábila con cuchillas retráctiles. Y eso hace que las cuchillas se adapten al grosor de la sábila que se meta, ¿no? Y miren, aquí estamos procesando la sábila y finalmente obtuvimos jugos con el agroindustrial que está a mi lado, el señor Marco Córdoba, y los que están a la derecha son los productores de sábila que en aquel entonces todavía no tenían una industria desarrollada, ¿verdad? Entonces, pues nuestro objetivo era grande. En primer lugar, era obtener jugos no amargos, ¿verdad? Con una calidad diferenciada, sobre todo en la parte sensorial, y también impulsar a estos pequeños productores que se encuentran al lado derecho, que tenían sus sábilas ahí paradas, ¿no? Doctora, una disculpa una vez más, tenemos que irnos a una pausa comercial. Yo la verdad es que estaba poniendo muchísima atención la importancia de contar con una institución como el Colpos, con investigadores comprometidos con los procesos productivos, con los procesos de transformación. Desde mi punto de vista, marca diferencia. Si está de acuerdo, doctora, vámonos a una pausa comercial y regresamos para que nos platique un poco cómo fue este proceso de interacción entre los productores y el colegio de posgraduados ahí en Veracruz, en esta microrregión en donde usted labora. Volvemos después de una pausa comercial. Estimados amigos productores de alimentos, en esta ocasión productores de sábila de nuestra querida República Mexicana y de manera específica en esta ocasión de Veracruz, en la zona de Paso de Ovejas y Puente Nacional, si no mal recuerdo. Les saludamos en su programa Acústica Rural, en esta ocasión con la oportunidad de platicar con la doctora Rosa Isela Castillo Zamudio, quien se desempeña como investigadora del Colegio de Posgraduados en esta zona de nuestra querida República Mexicana. Luis, en el bloque anterior la doctora nos hacía una relatoría de los hechos, de cómo se ha dado el proceso de acompañamiento de los productores de sábila desde esa experiencia no muy exitosa en donde fueron abandonados por el comercio de Tabasco y cómo fueron retomando el proceso de los cultivos, un cultivo muy beneficioso desde el punto de vista de requerimientos hídricos, aparentemente sin demasiadas complicaciones de plagas y enfermedades, cómo han ido desarrollando la agroindustria, encontraron que lo ácido está en la cáscara, entonces hay que filetear quitando cáscara. Realmente muy interesante y mi primera conclusión, no sé cuál es la tuya, Luis, es la importancia de la sinergia de los procesos de investigación con los procesos productivos del investigador con el productor. Sí, desde luego, muy interesante cómo el Colegio de Posgraduados vio precisamente esta situación en el campo con los productores y cómo los fueron apoyando y fueron desarrollando diferentes tecnologías, porque son desarrolladores también de la tecnología de la fileteadora que nos comentaba la doctora Rosa Isela, pues, y cómo la fueron adaptando de tal manera que las cuchillas tienen que tener ciertas características para poder desperdiciar el menor producto posible y poder tener pues mayor rendimientos. Aquí sería interesante, bueno, si tuviera algún dato de los costos de producción que tuvieran los productores por hectárea y las utilidades que llegan a obtener, sería también muy interesante que nuestros amigos productores lo supieran, porque seguramente después de este programa y saber pues el desarrollo que ustedes han implementado en Veracruz, pues va a surgir más interés de nuestros productores. Doctora, a pregunta directa de Luis, ¿cómo está la rentabilidad del modelo productivo de la sábila pensando ya en esquemas de agroindustria? Correcto. Pues mire, las inversiones que al menos tan solo para cultivo aproximadamente andan por ahí entre que se siembra, entre los hijuelos y todo, andan por ahí de 100,000 pesos entre lo que es la siembra por hectárea de cultivo
solo para cultivo. Pero realmente una vez que se obtiene el primer corte, que es a partir entre 9 meses a un año, se obtienen 90 toneladas por hectárea, más o menos de rendimiento, ¿no? Algunos más o menos dependiendo de eso es muy importante. Perdón, doctora, al año de establecimiento del cultivo, ¿podemos levantar 90 toneladas por hectárea al año de establecerlo? Correcto, así es. Wow, es un dato tremendo, ¿no, Luis? Sí, es un muy buen dato, porque pues eso nos habla de que hay muy buen rendimiento de este cultivo no tradicional, y pues que es una gran posibilidad también pues para nuestros productores, pues a partir de la pandemia, como también ya nos comentó la doctora, pues ha ido en incremento, ha ido en aumento. Cada vez la gente, o de manera personal, pues los buscamos más, ese tipo de combinación de productos con sábila. Doctora, desde el punto de vista de comercialización en fresco, en el fileteado, ya pasado por el proceso de fileteado, el costo por hectárea en venta, más o menos como en cuánto está. No hablemos por el momento todavía de la agroindustria, en donde por supuesto el valor agregado multiplica la rentabilidad, pero en fileteado, solo pasado por esta tecnología que ustedes diseñaron junto con los productores, ¿cuánto está el costo de venta de la sábila? Ok, mire, por ejemplo, cuando se vende, el menor precio que pagan generalmente son 500 pesos, 500 pesos la tonelada. Es lo que yo creo que es lo menos que han llegado a pagar. Eso es lo que pagan. Entonces, si tenemos una hectárea, pues lo multiplicamos por las 90 toneladas, ¿no? Entonces ya tendríamos ahí el resultado de cuánto son, ¿cuánto es? Son 90 toneladas por 500 pesos. Aquí estoy con la calculadora justamente, 90 pesos por 90 toneladas por 500 pesos nos da 45,000 pesos por tonelada. Ajá. Por hectárea, perdón. Por hectárea. En un año. Y considerando exacto, que la inversión para el establecimiento del cultivo son más o menos 100,000 pesos y que el costo de mantenimiento del cultivo en realidad es bastante reducido porque no requiere esa aplicación de pesticidas ni insecticidas, sino más bien control biológico, estamos hablando que en un grueso de 3 años, si nos va medianamente bien, estaríamos ya en números rojos en el modelo productivo por hectárea, Luis. Bien, ¿no? Un cultivo interesante. Muy interesante, muy buenos rendimientos, muy buena utilidad, y sí, pues sobre todo si el Colpos tiene el paquete tecnológico, pues todavía pues puede tener mucho mayor beneficio ya, por ejemplo en el fileteado, y después pues ya en el valor agregado a través de la agroindustria. Correcto, y eso le digo que es lo que menos pagan, porque a lo mejor es sin fijarse en el tamaño, en la hoja como tal. Por ejemplo, en Estados Unidos ya están vendiendo en los autoservicios, están vendiendo la penca de sábila como tal, la están vendiendo, me parece que a $5 la penca, solo la penca. Pero ¿cómo podemos llegar a ese mercado? Pues cuidando nuestra sábila, ¿sí? El peor enemigo del cultivo de sábila pues es los hijos. Ahora sí que son los hijos de la sábila, los hijuelos, y la humedad, ¿no? Entonces la humedad se va a acumular si nosotros no deshiervamos el cultivo, o sea, si dejamos que se enmonte como generalmente se le dice el cultivo, ¿no? Entonces eso se acumula ahí una gran cantidad de agua, y la sábila sabemos que realmente los componentes nutritivos, porque eso es algo interesante que descubrimos durante la investigación, que los componentes bioactivos que le llaman, principalmente el azemanano que les comentaba en la lámina anterior, se desarrolla cuando la sábila entra en ese estrés hídrico, o sea, cuando está en sequía, cuando ya no tiene agua, cuando no está lloviendo, es cuando la sábila
desarrolla fisiológicamente esos componentes y se expresan más esos componentes y empieza a acumular agua en su interior. Entonces los componentes nutritivos se encuentran en mayor cantidad ahí en esa sábila. Entonces vemos, esa es una gran ventaja que no hemos visto. Nosotros comparamos durante los estudios de sábila, pues hemos trabajado diferentes estudiantes tesistas que afortunadamente han participado en el cultivo bastante gente. Uno de ellos evaluó, por ejemplo, la sábila de Puebla, que toda la sábila de Puebla tiene riego, con respecto a la sábila de Veracruz, ¿ok? Entonces la evaluamos tanto en la parte física como en la parte química y nutrimental, todos los compuestos bioactivos que puede contener esas sábilas. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Lo contrario que sucede en otros cultivos, que el riego beneficia, etcétera, etcétera, ¿no? El rendimiento y todo. Pues justamente nosotros obtuvimos lo contrario. El mejor rendimiento de los compuestos nutritivos, del gel en general en todo el año, era mejor la sábila de temporal que la sábila de riego, porque la sábila de temporal pues tiene mucho estrés hídrico debido a que llueve muy pocas veces al año y las otras veces pues está en temporada de sequía, y entonces en ese momento es cuando se desarrollan esos componentes y salieron bastante elevados la concentración de acemananos, la actividad antioxidante de esa sábila en condiciones de sequía. Entonces se dan cuenta cómo estamos en un agroclima rico y fortuito para la sábila, ¿verdad? Entonces, porque no todos los productores, o muy pocos productores, o casi ningún productor en este municipio al menos, tiene riego. Entonces la sábila es el cultivo ideal, ¿no? No se tiene que gastar en pensar en poner riego porque resiste completamente esas condiciones. Doctora, me ha dejado absolutamente sin palabras. Es la primera vez que escucho yo algo similar. No sé tú, Luis, pero es el primer cultivo que yo tengo referencia que se da, que sus componentes son mejor desarrollados en condiciones de temporal que de riego. Yo creo que solo este hecho pone al cultivo de la sábila como un cultivo a explotar, a hacer crecer, a desarrollar de mucha mejor manera, y por supuesto con toda la curva de aprendizaje que ya tienen en el Colpos de Veracruz, todo un proceso de agroindustria propio, ¿no? Y ya con todo el desarrollo que llevan, los costos de producción que nos comentó la doctora y las utilidades, pues lo hace un cultivo muy atractivo y una alternativa más para nuestros productores que pues no sepan que todos son cultivos tradicionales, sino que también estos cultivos no tradicionales ya tienen un mercado. ¿De qué se trataría? Pues precisamente pues destinarles, o que los productores puedan accesar a los paquetes tecnológicos, lo cual pues ya lo tienen aquí con Colpos, y también de alguna forma al mercado. Teniendo ese enfoque o ese enlace, pues ¿para quién no sería atractivo este tipo de cultivos? Entonces tienes mucha razón, son cultivos que en temporal pues desarrollan, a comparación de otros cultivos tradicionales que tenemos en nuestro país. Increíble, pues estamos a punto de irnos a la última pausa comercial del programa. Si me permite, doctora, si me permites, Luis, de regreso, tratemos de generar algunas conclusiones. Antes de las conclusiones, al principio, si no recuerdo, en el segundo bloque usted nos hablaba de que hicieron todo un ejercicio de caracterización de la cadena productiva. Hoy, independientemente de que entiendo que el objetivo es desarrollar una agroindustria paralela, una agroindustria propia, con un enfoque más del productor, ¿en dónde están los canales de comercialización ya establecidos? Porque uno va al supermercado, Luis, doctora, y encuentra N productos que dicen tener aloe vera. En algún lugar se produce esa sábila y en algún lugar se compra esa sábila. Pero si me permite, doctora, regresando del corte, entramos a este tema de discusión. Volvemos.
Estimados amigos productores de alimentos, incansables productores de alimentos de nuestra querida República Mexicana, les saludamos en este su programa Acústica Rural, un programa pensado para ustedes, hecho para ustedes, con la única y clara intención de favorecer el desempeño de sus funciones y sus responsabilidades. El día de hoy, con la oportunidad de platicar con la doctora Rosa Isela Castillo Zamudio, quien se desempeña como investigadora en el Colpos, allá en el querido puerto de Veracruz, y quien trabaja con la sábila, un cultivo multipropósito. Ya nos ha platicado la doctora Luis de todos los beneficios que la sábila puede traer a la salud, de todos los beneficios desde el punto de vista de cuidados agronómicos que el cultivo tiene. Resulta que es un cultivo que se da mejor en temporal que en riego, con unos rendimientos de 90 toneladas por hectárea desde el año 1 de haber implementado el cultivo, con un mercado que en las peores condiciones que nos han referido relatan 500 pesos la tonelada, lo que daría que a los 3 años tengamos un cultivo rentable. Y antes de irnos a la última pausa comercial, doctora, le preguntaba ¿en dónde se produce toda la sábila que hoy consume la agroindustria, digamos, transnacional, por ponerle algún nombre? Uno entra al supermercado, al que usted quiera, y encuentra champús, encuentra cremas, encuentra N productos de jugos. El listado de productos que dicen tener aloe vera no son pocos. ¿En dónde se produce esa sábila? ¿En dónde se comercializa esa sábila? Independientemente de que nos ha quedado perfectamente claro que la agroindustria, llevar al productor a la agroindustria de mejor calidad, resulta ser el camino a futuro. Sí, correcto. Pues mire, dentro de la sábila, le decía, tiene muchos propósitos si se aprovecha de forma integral, ¿ok? La sábila, generalmente, la parte más abundante es el gel. Entonces, a partir del gel, se corta ese filete y ese filete se hace un licuado, prácticamente un jugo, y luego se deshidrata y se seca y se obtiene un polvo. ¿Okay? Los productores con un índice de madurez bajo, un índice de madurez tecnológica bajo, no han podido llegar a ese esquema de obtener la sábila en polvo. A partir de la sábila en polvo, se pueden obtener, o sea, se puede añadir a cualquier otro alimento, producto industrial, por ejemplo, los pañales. A partir de un video que se generó con un agroindustrial de las fotos que les compartí en el 2017, me parece, generamos un video y muchos agroindustriales del norte nos escribían al colegio diciendo que dónde se vendía ese producto, pero realmente fue un ejercicio que se hizo, una experiencia de cómo quedaba el gel en polvo, a diferencia de otras tecnologías que usan principalmente en Tamaulipas. Yo le comentaba que Tamaulipas era la principal estado donde se procesaba esa sábila y se obtenía en polvo. ¿Por qué obtenerlo en polvo? Porque como es un polvo, se puede disolver en cualquier otro fluido, en cualquier material. Entonces se utiliza para cremas, para shampoo, para las bebidas que te dicen que tienen sábila. Sí lo tienen, pero en polvo. Pueden poner 3 gramos de sábila y ya decir que tenemos sábila. Entonces no puede ser lo mismo consumir un producto que tiene 3 gramos de polvo de sábila, ¿ok? A un jugo, a un concentrado que es prácticamente 100% sábila. Entonces, para el consumo, de pronto consumo, el jugo es una muy buena estrategia, muy buena opción para el mercado local, para el mercado nacional, pasteurizado y con toda la norma de etiquetado. Para el mercado internacional también se pensaría, pero para ser añadido a otros productos como de estos rastrillos que tienen aloe vera, los pañales, las toallas femeninas y todos estos productos sólidos, que bueno, es material sólido, siempre tiene aloe vera, pero en polvo, adicionado en algún gel
en alguna crema, en una pasta. Entonces, el polvo de sábila es muy fácilmente comercializable en otro tipo de productos. Los productos que consumimos, generalmente bebidas energizantes o bebidas refrescantes, o simplemente jugos concentrados que te tomas tipo shot, así como un suplemento, entonces utilizan o parten de materia prima de jugo en forma líquida. Por eso es que la sábila tiene diferentes usos. Ahora bien, cuando nosotros procesamos la sábila, también una problemática que atendimos durante una tesis de maestría de un estudiante fue que fuimos a Puebla con un productor importante de sábila, controla prácticamente toda la sábila en Puebla, tiene una agroindustria y él exporta a Estados Unidos esa sábila. Él nos decía que qué hacía con 300 toneladas de residuos de hoja de sábila al día, 300 toneladas al día de residuos de sábila. Bueno, pues yo le comenté que se podía hacer la extracción de la aloína. La aloína tiene un uso farmacéutico, entonces a lo mejor con 50 kilos no lo vemos redituable, ¿verdad? Pero ya con 200 toneladas, la aloína está aproximadamente, tiene un 2% por cada 100 gramos o por cada 100 gramos de materia, ¿no? Eso fue lo que obtuvimos de concentración de aloína, porque la medimos precisamente en el laboratorio, pesamos las hojas, dejamos escurrir la sábila, las hojas, los tallos, todo lo que no se usa para el filete, se dejó escurrir y se obtuvo el extracto de esa aloína para ver cuánto tenía. Realmente sacamos muy poquita cantidad, ¿no? Unos 2 gramos si acaso. Pero claro, 2 gramos en 100 gramos es muchísimo, hablando de 200 toneladas diarias. Entonces ya a un empresario, a una persona con una madurez tecnológica importante, con una infraestructura ya hecha, pues sí le conviene hacer ese extracto de aloína, deshidratarlo otra vez en polvo y utilizarlo o venderlo a la industria farmacéutica, ¿no? A la industria farmacéutica prácticamente. Y la cáscara todavía que queda de ese remanente de haber hecho la extracción, una productora que tenemos ahorita les comparto la lámina para que los conozcan. Ella, a partir de las cáscaras, hace jabones. De hecho, aquí tengo, miren, un jabón hecho por ella, bueno, por nosotros en el curso que se dio, y un shampoo, ¿ok? Este shampoo y este jabón está hecho a base de cáscaras de sábila. Y la verdad es, no nada más yo lo recomiendo, mucha gente lo ha recomendado, les ha funcionado muy bien, y deja un cabello bonito, también sirve de exfoliante el jabón al menos. O sea, realmente hasta las cáscaras utilizamos. Entonces, existen diferentes usos de la sábila en función de qué, pues también del presupuesto y de la infraestructura con la que cuente la persona o el agroindustrial, ¿no? Entonces, lo que me gusta de la sábila o las bondades de la sábila es que puede usarlo en cualquier nivel socioeconómico en que se encuentre ese productor. Cada uno tiene un mercado diferente. Uh-huh. Luis. Y como todos sabemos, conforme van pasando las etapas de proceso, el valor agregado va siendo mucho mayor. Uh-huh. Luis, yo estoy verdaderamente encantado de escuchar a la doctora Rosa Isela. La verdad es que aprendí un montón de la sábila. Resulta que hasta los residuos de los residuos, o sea, las cáscaras que se sacan de los residuos del fileteado, son utilizados en procesos de agroindustrias. ¿Cómo cerramos esta conversación, Luis, antes de darle el candado final a la doctora? Pues en verdad, como bien dice, sorprendido de todas las bondades que tiene la sábila como un cultivo alternativo para nuestros productores, y más en esta época que se requiere
pues este tipo de ideas, tecnologías, nuevos cultivos, alternativas, para que nuestro campo pues lleve a cabo su objetivo de llegar a diferentes procesos, que en este caso pues el Colpos va a la vanguardia. Qué bueno que Colpos va de la mano con este gran desarrollo que yo creo que ha de ser único, pues no solo en México, sino a lo mejor en el mundo. Entonces, todos estos productos, todas las bondades que estamos viendo, pues nos dan ganas no solo de producir, sino también pues de utilizar los productos como el shampoo, el jabón. La verdad que tiene muchas bondades la sábila y pues seguramente vamos a estar adquiriendo esos champús que nos mostró ahorita la doctora, porque no se encuentra en cualquier lado. Pues adquiriéndolos tú, Luis, porque yo ya no uso champú, pero el jabón seguramente sí lo estaría comprando. Doctora, nos quedan 2 minutos. Algo que no hayamos mencionado, que no quisiera usted dejar en el tintero o fuera del tintero para cerrar, y por supuesto sus datos de localización para que todos aquellos productores de Veracruz o de otras partes del país que estén interesados en iniciar este proceso puedan entrar en contacto con ustedes para transferir el paquete tecnológico. Gracias. Sí, pues bueno, solo comentar que nada de esta investigación y todos estos trabajos hubieran sido posible si no es con el apoyo. Nosotros trabajamos en una investigación participativa y una investigación que le llaman pentahélice. Esta pentahélice significa que participan 5 actores importantes, que es la academia, o sea, somos todos nosotros los que la integramos, incluso los estudiantes que participan en estos proyectos, es la empresa, las empresas que prestan sus equipos, que prestan su infraestructura para poder desarrollar este tipo de productos, la sociedad, los productores en general, la sociedad que ha probado nuestros productos, que ha participado en los análisis sensoriales de todos, porque hemos estado haciendo productos incluso utilizando otro tipo de edulcorantes que no sea sacarosa para evitar el riesgo de diabetes, el ambiente, porque estamos viendo que con un buen manejo agroecológico de las fincas se puede obtener productos de buena calidad sin impactar al ambiente con aplicación de agroquímicos, y del gobierno a través de los programas de Sembrando Vidas. Ahorita la productora con la cooperante con la que hemos trabajado ha logrado colocar como 5,000 hijuelos con el programa que estamos trabajando con el programa de Sembrando Vidas. Entonces es algo en el que ganamos todos, ¿me explico? Entonces este programa, esta forma de trabajo pentahélice es como ha logrado sacar adelante este proyecto. Doctora, el tiempo se nos fue volando. Los datos de localización seguramente los podrán localizar en las páginas de internet del Colpos Campus Veracruz. Y por el momento se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Luis, como siempre. Un abrazo a la distancia. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por su participación. Y estimados amigos productores, nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.